Pero ahora sí, ya estoy listo para poder comenzar en esta noche. Dios quiera que no tengamos ningún inconveniente en esta noche. Por acá ya se nos va a ir la luz, pastor, dentro de unos pocos minutos más. No me digas. Bueno, esperemos que ahí puedan estar viendo las clases después. ¿Ok? Ya solo hay que mandarla porque nomás veo que una han mandado, pastor. Bueno, han mandado hasta ahora las 3 que se han dado. Las 3 ya se han enviado en el grupo. Claro, Ya, están ya, en la listo. página de YouTube del seminario. Tienen que entrar al seminario de Ayumen en YouTube y ahí aparece. Ah, ya. Ya, ok, Ok. pastor. Suscríbanse, Ok. suscríbanse. Vamos a arrancar, hermanos, en esta noche. Vamos a comenzar y vamos a continuar con nuestro tiempo de aprender evangelismo, aprender la parte teórica de esta materia maravillosa, que creo que es fundamental poder aprender el tema del evangelismo, porque el evangelismo tiene que ver con llevar las buenas nuevas, y la pregunta es qué es lo que predicamos, ¿no? Entonces vamos a arrancar y vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Permítanme, hay un micrófono, ahí está. Tratemos de tener el micrófono ahí apagadito. Bienvenido a aquellos que están ingresando en este momento. Sí, bienvenido a cada uno de ustedes. Vamos a arrancar y vamos a comenzar en esta noche. Permítanme orar para poder comenzar en esta noche y luego vamos al apunte en la materia que estamos viendo. Sí, oramos juntos. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí esta noche y poder aprender más acerca de esta materia que se llama evangelismo. Padre, la parte teórica, Señor, y que la parte práctica sea cada día en nuestra vida, en nuestro andar, Señor, que podamos predicar tu palabra y podamos llevar el mensaje de salvación de una forma clara. Y Padre, enséñanos, Dios, a poder aprender tu palabra y poder ser claro con el mensaje que puede transformar la vida de una persona. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias por el mensaje de salvación que un día cambió nuestras vidas. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a repasar un poquitito lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Sí? Hasta ahora vamos por el segundo punto de esta materia que tiene que ver con evangelismo. Habíamos visto en las primeras páginas una breve introducción de lo que tiene que ver con el evangelismo. Habíamos visto algunos argumentos para no anunciar el evangelio. Habíamos visto también que habían dos cosas que deben hacernos reflexionar, ¿sí?, sobre la imperiosa necesidad de cumplir esta misión de predicar el evangelio. Habíamos dicho que la Biblia habla de cosas reales ahí en la página número 2. Habíamos dicho que el infierno es real, pero también habíamos visto ahí en la página 3 que la Biblia habla de nuestra posición, ¿sí? Y tiene que ver con que nosotros somos misioneros, ¿no? Somos llamados a predicar el evangelio. Ahí la página número 4 empezamos a ver el primer punto, que era la forma de presentar el mensaje. Y habíamos dicho que habían dos puntos. Al presentar el evangelio habían dos cosas que debemos tener presente. La primera tenía que ver con mantener la sencillez, página número 4. Y en segundo lugar, mantener el tema central. ¿Cuál es el tema central cuando predico el evangelio? El plan de salvación. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho. El plan de salvación debo mantenerlo como un tema central cuando predico el evangelio. Página número 5, ¿sí? El punto número 2, empezamos a ver el plan de salvación. Y el plan de salvación está compuesto por, número 1, todos somos pecadores. Así comienzo yo predicando el evangelio. Todos somos pecadores con sus citas bíblicas. Punto B, la paga del pecado es muerte. Y habíamos indagado un poquito más, lo profundizamos un poquito en cada uno de los puntos. Página número 6, punto C, en el cielo no entra cosas sucias. Punto D, en la misma página 6, nada de lo que el hombre puede hacer alcanzará la marca divina.
Es lo que predico con sus citas bíblicas. Página número 7. Punto E. Cristo efectúa el pago completo por todos nuestros pecados y nos ofrece justicia. ¿Sí? Recuerden el historial de él. ¿Sí? Nuestro historial lo carga él y su historial viene a mí. Y ahora lo que Dios ve en mí es a su hijo. Página número 8. Página número 8. Punto F. Habíamos visto que para ser salvo hay que creer y recibir a Cristo por fe. Y habíamos visto Juan 1:12 y cada uno de estos pasajes, Juan 5:24, pasajes bíblicos que ustedes mismos han estado memorizando. En la página 9 lo que hicimos fue analizar un poquito Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, presentando que la única manera de que el hombre pueda ser salvo era creer y no por obras. Vamos a ir a la página número 10, ¿sí? En el mismo punto que tiene que ver con, para ser salvo hay que creer y recibir a Cristo. En la página número 10 habíamos visto que habían dos tipos de paz, la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios, cuando soy reconciliado, cuando soy declarado justo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Y en segundo lugar, la paz de Dios, esa paz diariamente, cuando deposito toda mi ansiedad y afán en Él en medio de las pruebas y las circunstancias difíciles. Y Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7 lo va a mencionar. El apóstol Pablo escribe, ¿no? a este grupo ahí, a los filipenses, y él va a hablar acerca del afán, de la ansiedad. Y nos toca ver hoy el punto G, que es si te pones a ver, es el último punto de lo que es el plan de salvación, de lo que yo voy a mantener como un centro cuando yo predico el evangelio. Y el punto G tiene que ver con vida eterna. ¿Sí? Vida eterna. Ahora, hermanos, escuchen. Todo lo que yo estoy viendo en cuanto al tema del plan de salvación, no es que yo de acá todo esto es lo que yo tengo que hablar. Primero es lo que vos tenés que entender, lo que es el plan de salvación, para luego predicar la palabra del Señor. Por eso, en el punto G, vamos a ver vida eterna, que no quiere decir hasta el próximo pecado. Y uno de los temas que nosotros vamos a ver tiene que ver con el punto que va a venir después, que tiene que ver con la seguridad de la vida eterna. Vamos a ir a la página 10, punto G, vida eterna, no quiere decir hasta el próximo pecado. ¿Sí? Todo creyente puede estar seguro que tiene vida eterna ahora mismo y para siempre, porque la vida eterna es eterna. La misma palabra lo menciona. La dádiva, que es una de las palabras que vamos a encontrar en la palabra del Señor, o regalo de Dios, es la vida eterna. Y no la vida hasta que peque otra vez, ni tampoco vida hasta que reincidamos en un pecado. Romanos 6:23 es uno de los versículos que han memorizado. ¿Alguno de ustedes se acuerda lo que dice Romanos 6:23? Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, muchas gracias, mi hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí en sus apuntes pueden ver si la vida eterna estuviese condicionada a nuestra fidelidad, no sería rotundamente, ¿qué cosa? ¿Qué no sería? Si la vida eterna estuviese condicionada a nuestra fidelidad, no sería rotundamente, ¿qué cosa? La afirmación de Jesús. Una afirmación de Jesús. Es más, ¿qué afirmó Jesús? Juan 5:24. ¿Alguien lo puede, por favor, leer? Juan 5:24. Amén. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. Son palabras del Señor Jesús.
Y él dice, de cierto, de verdad te digo, está diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Esa palabra tiene, está hablando de presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Está hablando de futuro y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta? Aún ha pasado de muerte a vida. Entonces, la vida eterna no está condicionada por nuestra fidelidad. La vida eterna es la afirmación del mismo Señor Jesús. Cuando vos ves ahí y notás en Juan 3:16 que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí al final de tu apunte, en la página 10, al final hace una pregunta, ¿cuándo dura? O mejor dicho, ¿cuánto? No es cuándo, sino ¿cuánto dura la vida eterna? Y ahí en la segunda pregunta que hace en la página 11, ¿dura 6 meses la vida eterna? ¿Dura 10 años la vida eterna? ¿Comienza y se acaba la vida eterna? La respuesta es no. La vida eterna dura para siempre, jamás. Por eso es la vida eterna. Es más, hay un pasaje bíblico, si alguien me puede ayudar, por favor, con Juan mismo, capítulo 6, versículo 47, que está en sus apuntes, Juan 6, Amén. 47. Amén. ¿Qué Dice, dice? de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ok? Nuevamente, está hablando de algo en presente. Y ahí en sus apuntes dice, Juan 6, 47, tiene vida eterna. Está en tiempo presente. Y esto significa que uno no tiene que esperar para morir, para recibir la vida eterna, sino que la tiene ahora mismo, desde el instante en que confía en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a una gran verdad, entre paréntesis, mis queridos hermanos. Si yo tengo vida eterna, desde el momento que confíe en Cristo Jesús, debo vivir como un ciudadano del cielo. Yo no espero a que morir para decir, tengo vida eterna. Desde el día que conocí a Cristo, desde el día que recibí a Cristo en mi corazón, soy un ciudadano del cielo y debo vivir como a Dios le agrada. ¿Te das cuenta cómo cambia? No es living la vida loca, total, un día voy a tener la vida eterna. No, hoy puedo disfrutar de la seguridad de que soy un hijo de Dios y tengo vida eterna. Vos vas a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Quién lo podría leer, por favor? Primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, mi hermano, muchas gracias. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta palabra, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí en sus apuntes, este versículo es para todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Este nombre viene de esta forma griega de la palabra hebrea Yeshua, que forma la forma tardía de la palabra Jehoshua, ¿sí? Que significa Jehová es el que ayuda, o mejor dicho, Jehová es ayuda o salvación, o Jehová es el que salva, Jehová salva en este caso. Y esto significa, o este significado, ¿sí?, se torna mucho más impactante cuando sabemos que la idea del nombre de Jehová encierra el Dios eterno, el autoexistente que salva y preserva. Entonces, mi querido hermano, creemos en Cristo Jesús. Y porque creemos en Él y hemos confiado en Él, tenemos vida eterna. Y por eso debemos vivir
como ciudadanos del cielo. Ahí en sus apuntes pueden ver. Además, cuando Dios promete que uno puede saber que tiene vida eterna, uno puede contar con ella. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente. ¿Alguien puede leer Tito 1:2? Ahí está esa frase, Dios no miente. ¿Qué dice? Amén. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ok, muchas gracias, mi hermano. ¿Sí? La otra versión, la NTV, dice, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. ¿Te das cuenta cómo comienza la primera parte de esta versión en NTV? Esta verdad les da la confianza de que tienen vida eterna. ¿Cuál es la confianza? Dios no miente. Dios no es hombre. ¿Sí me entienden? Dios no es un hombre. Él no te prometió algo que no va a cumplir. Él lo prometió, Él no miente. Ahí en sus apuntes, después que hayamos explicado el nombre de Jesús, podemos preguntar a la persona a la cual estamos predicando el evangelio, aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, y podríamos preguntarle, ¿está esto escrito para usted? Cuando predicamos el evangelio, le hablamos, esto que la palabra del Señor dice, ¿es para usted? ¿Cree usted en el nombre del Hijo de Dios? Y una vez que la persona realmente recibe a Cristo como su Salvador, no le va a ser difícil darse cuenta que ahora tiene vida eterna. O sea, la persona a la cual vos le vas a predicar el evangelio, con un mensaje sencillo. Tenemos que ser lo más sencillo. Manteniendo el tema central de la salvación. Le presentamos el plan de salvación. ¿Cuál era el plan de salvación? ¿Se acuerdan ustedes? Lo vimos. Y son varios de los puntos. Todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. En el cielo no entra cosa sucia. Nada de lo que el hombre puede alcanzar la marca divina. El Señor Jesús efectuó el pago completo de todos nuestros pecados. Y luego, para ser salvo hay que creer, recibir a Cristo. Y terminamos hablando acerca de ¿qué? De la vida eterna. La vida eterna no tiene que ver con hasta el próximo pecado. Vos podés disfrutar hoy de la vida eterna creyendo en Cristo Jesús. Y esa persona a la cual estás predicando el evangelio, si cree en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, en ese momento él puede estar seguro de que tiene vida eterna. Porque ese es el plan de salvación. Escucha, hermano, vos no convences a nadie. Yo no convenzo a nadie. Nosotros damos la palabra del Señor, pero el que hace la obra es el Señor. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Pero por eso tenemos que explicar y por eso tenemos que presentar el evangelio de una forma clara. Entonces, eso es lo que predicamos el evangelio. Autoevaluación, hermanos. ¿Qué predicamos? Yo les pregunté en las primeras clases, ¿qué hablamos cuando vamos a predicar el evangelio? Hablamos de nuestro pecado, hablamos de cualquier cosa, hablamos y nos vamos por las ramas hablando de otra cosa. Muchas veces la persona misma nos llevan a otros temas y pasamos horas hablando de otras cosas y no presentamos el evangelio. Yo no puedo decir que le prediqué a mi vecino la palabra del Señor cuando solo pasamos hablando de cosas de la vida. Yo tengo que aprender a decir, le hablé a mi vecino de Cristo y le presenté el plan de salvación. ¿Cuál es? Esto que acabamos de ver todos estos días que estuvimos viendo. ¿Ese es el plan de salvación? Eso es lo que la gente necesita escuchar. Vamos a pasar ahora al tercer punto, que tiene que ver con un tema. En primer lugar, habíamos mencionado ahí en las primeras páginas, habíamos mencionado cuál es la forma de presentar el mensaje. Luego hablamos de el plan de salvación y hoy
vamos a ver la seguridad de la vida eterna. Este otro tema que vos y yo debemos tener claro también. El tema de la seguridad de la vida eterna. Ahí en sus apuntes, página 11.3. La seguridad de la vida eterna es una doctrina aparte de la salvación. Si uno no está salvado por siempre, no es salvo de ninguna manera. Hay algunos problemas que se van a presentar, ¿sí? Y yo les mandé a leer algunos de estos pasajes bíblicos la vez pasada. Yo espero que lo hayan, le he dado una lectura por lo menos. Aquellos que piensan que son salvos ahora, pero que podrían perder su salvación más tarde, tienen uno de estos dos problemas. ¿Cuáles son? Primero, número uno, están confiando hasta cierto grado en sus obras para salvarse. Número dos, no entienden que al confiar en Cristo como su Salvador personal, el destino de ellos está en las manos de Dios. Han tenido poco o nada de Dios, ha determinado que las personas que creen en Cristo irán al cielo cuando mueran. El tema de reconocer a Cristo y tener la seguridad que soy salvo es un tema que aún nosotros debemos estar seguros. ¿Qué pasaría si yo no estoy seguro acerca de la seguridad de la vida eterna? Generalmente hay personas que utilizan dos pasajes bíblicos para asegurar de que la salvación se puede perder. Hay otros más, porque yo estaba viendo que hay otros más. En esta materia presentan estos dos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Podríamos leer ambos versículos en esta noche? ¿Quién podría leer Ezequiel capítulo 18, versículo 4? Amén. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ok. Estoy un segundito buscando la otra versión también para poder leerles. Sí, gracias, mi hermano, el que acabó de leer recién. En otra versión, este capítulo 18, versículo 4, dice, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Entonces uno podría decir, a ver, acá hay un pasaje que habla que si una persona peca, esa va a morir. Entonces, estamos hablando que la salvación se pierde. Uno podría decir eso. Ahora, la pregunta es, según el contexto que nosotros vamos viendo ahí en el libro de Ezequiel, ¿pudieron leer el versículo, hermano, ustedes en sus casas cuando les mandé a leer este versículo? ¿Sí pudieron leerlo? Dispensación de la ley. ¿No? Ok. Cuando vos te pones a ver este pasaje de la palabra del Señor y ves el contexto, vas a ver que este pasaje se está refiriendo al hombre bajo la dispensación de la ley. ¿Sí? Dispensación de la ley, no la dispensación bajo la gracia. ¿Sí me entienden? Entonces, no podríamos nosotros tomar de este pasaje para decir que, no, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero como la Biblia dice que aquel que peque, ese va a morir, entonces me tomo de este pasaje para decir que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque yo pequé. Nosotros tenemos que entender que este pasaje se está refiriendo, sí, al hombre, pero bajo la dispensación ¿de qué? De la ley, no de la gracia. Segundo versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Quién podría leerlo? Amén. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, muchas gracias. Seguid la paz con todos
y la santidad sin la cual nadie verá ¿a quién? Al Señor. ¿Sí? Permítame leerle en otra versión. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque los que no son santos no verán al Señor. Uno podría decir, la palabra del Señor dice aquí que aquella persona que no es santa, entonces no va a ver a Dios. Pero la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo este pasaje? Bueno, ahí como en sus hojitas tienen, Hebreo 12:14, habla de la santidad que debemos practicar para que otros vean al Señor en nuestras vidas. Está hablando de la santidad, esa santidad que nosotros debemos practicar. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. El Señor nos ha hecho santo. La palabra santo es apartado para un propósito. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando el Señor vino a nuestras vidas, Él nos santificó. ¿Sí me entiendes? Él nos aparta para un propósito establecido. Y nosotros debemos practicar la santidad para tener comunión con Dios. La pregunta es, tengo una pregunta para hacerle en esta noche. La pregunta es, ¿podemos nosotros estar viviendo en pecado creyendo que podemos disfrutar de una relación con el Señor? No, no. ¿Por qué no? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Y porque literalmente el pecado lo único que hace es Alejarnos, separar. alejarnos. O sea, el pecado no permite que vos y yo podamos tener una relación con ¿quién? Con el Señor. Entonces, mi querido hermano, vos tenés que entender, aquí en Hebreo está hablando de el llamado a vivir una vida en santidad. Tenemos que nosotros creer que estamos seguros de la vida eterna. Y Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una vez alguien me explicó y me dijo, mira, Dios es un Dios justo. Es un Dios, Él es un juez donde hoy está dictaminando que tú estás separado de Él por causa de tu pecado. Pero cuando has creído en Cristo Jesús, cuando te arrepientes de tu pecado, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora Él ya no es ese juez que te dice cielo o infierno. Ahora Él es tu Padre Celestial. Porque he creído en Él. Y como el Padre, cuando yo le fallo a mi Padre, voy a Él y le pido perdón y lo que Él hace es, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para limpiarme. La relación que yo tengo, el Padre Celestial. Y si le he fallado, voy a Él y Él limpia, Él me perdona y mi relación con Él se restaura. Porque el pecado lo único que hace es dañar mi relación con el Señor. La mayoría de veces que no hemos estado caminando bien, no es porque hay los problemas y las dificultades, porque muchas veces el pecado ha robado el gozo de la salvación. ¿Se acuerdan ustedes del Salmos capítulo 51, cuando David dijo, vuélveme el gozo de la salvación? Él había pecado. Y Salmos capítulo 32, versículo 3 y 4, 4 y 5, algo así, dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, había dolor, mientras él cayó su pecado. Y eso es lo que hace el pecado. Segundo lugar, no solo hay problemas que se pueden presentar en algunos que quizás afirman que se puede, podemos nosotros perder esa salvación, aunque más adelante vamos a hablar un poquito en cuanto a esto. Segundo lugar,
página 12. Hay una base bíblica para la seguridad de la salvación. Y yo les mandé a leer la vez pasada todos estos pasajes bíblicos. Espero que lo hayan dado lectura por lo menos, ¿sí? Me hacen así, por lo menos los que están, que los veo en la cámara, ¿sí lo leyeron a los pasajes? Anímenme por lo menos haciéndome así, porque veo que no... ok. ¿Sí? Ya la otra vez me aparecí por el local del hermano José Aguirre para tomarle los versículos y estaba bien dispuesto a dármelo. Sí, bien dispuesto estaba. Sí, así que ya tiene un 9 por lo menos por eso. ¿Ok? Así que hay una base bíblica en cuanto al tema de la seguridad de salvación. Y vamos a ver estos pasajes de la palabra del Señor. Vamos a leerlo y luego lo vamos a leer lo que menciona aquí. ¿Listo? Vamos a arrancar con el primero. Son algunos, son varios, ¿sí? Son como 13. Así que vamos a leer este primero. Punto número 1. La primera base bíblica para la seguridad de la salvación. ¿Quién puede leer Juan 6:37? Amén. ¿Qué dice? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera. ¿Ok? La otra versión dice, sin embargo, lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y jamás lo rechazaré. La Reina Valera 1960, lo que viene a mí no lo echo fuera, dice. Esta versión dice, no lo voy a rechazar. Ahí esos apuntes. Punto número 1, Cristo nos dice que quien viene a él no será echado fuera por ninguna razón. Dios no es un padre desnaturalizado que desecha a sus hijos cuando no le obedecen. Él es el buen padre que tiene maneras y medios para tratar con sus hijos desobedientes. Es tal nuestra seguridad en él que aún nosotros mismos no podemos salirnos por nuestra propia voluntad. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Lo que viene a mí, yo no lo rechazo, yo no lo echo fuera. Y hermano, ¿crees que te diga algo? Pensemos en esta noche. ¿Alguna vez cometiste un pecado que dijiste, Dios no me lo va a perdonar? Hice algo que, esto yo creo que Dios no me lo va a perdonar. Y Dios nos ha perdonado. Qué maravilloso es saber que Dios perdona. Cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón constricto, cuando reconocemos nuestra falta delante del Señor. Y yo estoy tan seguro, tengo una seguridad plena de que por ninguna razón el Señor rechaza. Número 2, Juan 6:39. ¿Quién puede leerlo, por favor? Juan 6:39. Amén. Dice, y esta es la ¿Qué voluntad del Padre, Amén. el que me envió, que Y todo el esta que es la me voluntad quiera, que me envió, que todo lo que me quiere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ok, muchas gracias, mis dos hermanos. ¿Sí? Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. En segundo lugar, Juan 6:39, la voluntad de Dios es que ninguna persona salva se pierda. Jesús dice que no se perderá nada. Dios salva para siempre. Dios salva para siempre. Estamos hablando de pasajes bíblicos, ¿sí? Bases bíblicas que hablan de nuestra seguridad de salvación. Vamos a ir a la número 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Quién podría leer? Amén. Amén, hermano. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muchas gracias, mi hermano. Mira, la NTV va a decir, y tenemos una herencia que no tiene precio. Eso es lo que está diciendo. Tenemos una herencia que no tiene precio.
¿sí? Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Perdón, iba a leer el 5 también. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Mira qué maravilloso esta traducción también, que lo hace un poquito más claro. Ahí en sus hojitas, el punto 3, nótese quién está guardando nuestra salvación, es Dios mismo. Dios mismo es el que guarda nuestra salvación, mediante el poder de su propia omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia? Omnipotencia. Omnipotencia. Que es todopoderoso. Es todopoderoso, todo lo puede. Así es. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay 3 palabras que utiliza la Reina Valera 1960. Y va a utilizar una palabra que es incorruptible, que es la palabra incontaminada, y la tercera, inmarcesible. Ahí ustedes tienen una pequeña explicación de lo que es la palabra en griego y parte del significado. Incorruptible, cuando se menciona esta palabra incorruptible, Pedro menciona incorruptible, es la palabra en griego, y la traducción es que dura para siempre, que es indestructible, inmortal. Es esta palabra aptarnos, ¿sí? Es que dura para siempre, es indestructible, es inmortal. Luego va a utilizar la palabra incontaminada, que en griego es la palabra amiantos, que es pura, que es limpia y que es inmaculado. Y luego va a utilizar la otra palabra que es inmarcesible. Y esta palabra inmarcesible es la palabra en griego amarantos, que tiene que ver con inmarchitable, imperecedero. Esta es la seguridad que nosotros tenemos de la vida eterna. ¿Sí te das cuenta? Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para una herencia, y esta herencia, dice, es incorruptible, que dura para siempre, que es indestructible, incontaminada, que es pura, que es limpia, y luego inmarcesible, que es inmarchitable, imperecedero. No se va a marchitar. Esta herencia que nosotros tenemos, reservada en los cielos para nosotros. ¿Ok? Entonces tenemos la seguridad en la palabra del Señor de esta herencia, ¿sí? Que la nueva traducción viviente decía, y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, que es pura, sin mancha, y no cambia, no se deteriora. ¿Sí? Amén. La seguridad que vos y yo tenemos. Punto 4. Punto 4. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ok? Mi hermano, vuelva a repetirme la primera parte del versículo, por favor. ¿O ignoráis? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es vuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. ¿Y esa palabra templo? ¿A qué se está refiriendo? Morada. Morada. Sí, morada. Donde habita Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor entonces? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nuestro cuerpo. En vuestros cuerpos. Exactamente. Ahora vamos a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 16, 17. ¿Qué dice? Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Es interesante porque esta palabra consolador, ¿sí? Tiene que ver con el paracletos. Y lo interesante de esto es que aquí la palabra del Señor dice, y os dará otro consolador. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a tener un consolador? Y luego el versículo dice, para que esté ¿con quién? Con nosotros, siempre. Y la pregunta es, ¿dónde habita? Aquí. Nosotros. ¿Sí te das cuenta? Nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Ahí el punto 4 dice, el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente para siempre. Si una persona salva tuviera que ir al infierno, entonces el Espíritu Santo tendría que ir allí también. Y la pregunta es, ¿iría el Espíritu Santo allá? ¿Sí te das cuenta? Mi querido hermano, el Espíritu Santo de Dios vive dentro de cada creyente. Es la seguridad que yo tengo, la zarra del Espíritu Santo, el sello, fui sellado. El Espíritu Santo de Dios vive en mí desde ese día maravilloso donde Cristo obró en mi vida y ahora mi vida cambió. Por eso la palabra del Señor habla de que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, apagar al Espíritu Santo. Y es algo que no debemos hacer. Nuestra vida debe reflejar que estamos viviendo vida que a Dios le agrada. No puede habitar en habitaciones sucias el Señor. Y por eso ahí viene el punto anterior, la santidad. Tenemos que vivir en santidad. Punto 5. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, En él versículo también 13? vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ok, muchas gracias, mi hermano. ¿Sí? Este pasaje de la palabra del Señor dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no solo oí, sino que creí en él, fuiste sellados. Esa palabra sellados, ¿sí? Es un sello firmemente que podríamos nosotros mencionar. Fuimos sellados por el Espíritu Santo del Señor, ¿sí? Y luego va a mencionar con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Y esta palabra arras es la garantía, la prenda, ¿sí? La cuota inicial, podríamos decir. Ahí en sus apuntes dice, una razón importante para la morada del Espíritu Santo en el creyente es mantenernos salvos, protegidos, hasta que recibamos nuestro cuerpo glorificado. Y ahí en Filipenses capítulo 3, los últimos versículos, creo que son 19, 20, 21, algo así, va a mencionar también de ese cuerpo glorificado. Arras de nuestra herencia es una expresión que indica anticipo o cuota inicial al comprar algo. ¿Qué es? Es la garantía de que el resto vendrá más tarde. ¿Sí se dan cuenta? Las arras, ¿sí? Como lo menciona aquí, de nuestra herencia, ¿sí? Es esa cuota, es esa garantía que dice que el resto vendrá pronto, vendrá más tarde. Eso es lo que está diciendo. O sea, vos y yo podemos disfrutar de esta salvación aquí viviendo en la tierra, porque un día nuestro cuerpo será glorificado. Eso es lo que está diciendo. Esa es la seguridad que yo tengo. La palabra del Señor lo menciona, la zarra de nuestra herencia, el anticipo, la cuota inicial de comprar. Así que, mi querido hermano, si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, que eres un creyente, nos mantiene salvos y protegidos hasta que el Señor venga.
Punto 6. Primera de Corintios 12, 27. ¿Quién podría leerlo, por favor? Amén. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Ok? Muchas gracias, mi hermano. Permítame un segundito. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ¿qué? Del cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Somos parte del cuerpo. En el momento que uno es salvo, se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo. Si uno pudiera llegar a perderse, parte del propio cuerpo de Cristo iría al infierno, se perdería. La seguridad que yo tengo que soy parte del cuerpo de Cristo. Esa es la seguridad que yo tengo. Número 7, Juan capítulo 10, versículo 28. ¿Qué dice Juan 10, 28? ¿Qué dice? Amén. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? Vieron que este pasaje está luego del pasaje que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te das cuenta? La seguridad que vos y yo podemos tener aquí en esta porción de la palabra del Señor. Y yo les doy vida eterna, y esa palabra no perecerán, ¿sí? No van a perecer. Ahí en sus apuntes, el Señor dice que aquellos que tienen vida eterna no perecerán jamás. La frase griega que se traduce jamás tiene un énfasis más profundo del que podemos pensar. Está compuesta por la forma enfática eiston aiona, que literalmente es hasta las edades, que significa para siempre, precedida por la doble separación o que se emplea para declarar algo solemne y significa nunca. Mira lo que dice ahí en la página 13. Al definir el siguiente, el significado de esta frase, el sentido de la declaración del Señor es, y yo les doy vida eterna, y para siempre, eternamente, perpetuamente, nunca perecerán. O sea, hermanos, son palabras que deben animarnos a nosotros de que estamos seguros de esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hay una base bíblica que me dice a mí que yo puedo estar seguro de mi salvación. Nadie las arrebatará de mi mano y para siempre. Y utiliza esta palabra, eternamente, perpetuamente, nunca perecerán, nunca se van a perder. Eso es lo que está mencionando. Punto 8. Perdón que estoy siendo rápido con estos pasajes, pero son varios pasajes. Punto 8. Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice Hebreos 10, 10? Amén. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ok? Y el versículo 14, mi hermano. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Ok? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Sí? Ahí en perfecto, completo, lo que utiliza la palabra ahí, ¿no? Pero mira lo que dice ahí en tus apuntes. El cristiano es santificado
por la muerte de Cristo, lo cual significa que ha sido hecho santo, puro y sin mancha. Por tanto, Dios nunca enviaría a un creyente al infierno, porque lo ha hecho santo y sin culpa, y le ha dado una perfección que durará para siempre. La salvación es la seguridad que vos y yo podemos tener, porque con una sola ofrenda lo hizo perfecto, ¿sí? Completo, es esa palabra, hacerlo completo, sin defecto o mancha. Eso es lo que ha hecho el Señor en nosotros, aunque nosotros no lo creamos, mi hermano. Es verdad, nosotros hemos llegado a los pies del Señor con una vida totalmente opuesta al propósito y el plan de Dios. Pero el Señor en la salvación, lo que ha hecho es algo maravilloso. Por eso, mi hermano, vos tenés que tener en tu mente tenés que tener lo que Cristo hizo. Todo tu historial lo cargó en la cruz. Todo tu historial. Y el historial de Él fue puesto en mí. Y ahora yo puedo tener comunión con Dios. Y puedo disfrutar de una relación plena con el Señor. Qué maravilloso que es eso, mi hermano. Amén. Y yo espero que hoy yo estemos disfrutando de esa salvación con el Señor, de esa relación con el Señor. Así es. Punto 9, Juan 5:24 y Filipenses capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas gracias, mi hermano. Y Filipenses capítulo 3, versículo 9. Amén. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ok, muchas gracias. Sí, estos pasajes de la palabra del Señor, sí, ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 9, va a utilizar la palabra justicia y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos visto también que nuestra propia justicia y nuestra propia, lo que nosotros podíamos hacer, nuestra propia justicia era como trapo de inmundicia? ¿Se acuerdan? Y por eso el pasaje está diciendo, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, esa verdadera justicia que es por la fe. Eso es lo que está haciendo. Mira lo que dice ahí en tu apunte. Dios nos ha otorgado la justicia de Cristo. ¿Quién se atreve a decir que la justicia de Dios no es suficiente para que vos y yo podamos tener la seguridad que un día vamos a ir al cielo? No es por mi propia justicia. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto cuando era el plan de salvación? Nada de lo que vos y yo hagamos nos hace merecedor. No podemos. No es por mi propia justicia, es por la justicia de Dios. Y yo he puesto mi fe en Él. Y por esa razón yo estoy seguro. ¿Por qué? No fue por mi propia justicia, sino por la obra de Cristo, por la justicia de Dios, ¿sí? Por la justicia que es de Dios, por la fe. La seguridad que vos y yo podemos tener de que somos salvos, mi hermano. Siguiente, punto 10, Colosenses capítulo 2, versículo 3 y Hechos capítulo 13, versículo 39. ¿Qué dice? Amén. En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ok? Colosenses 2, 3. Dos, tres, Sí. dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ok, mi hermano, muchas gracias. ¿Sí?
Gracias porque lo leíste 2 veces, pero la otra versión, la NTV, ¿sí? Lo va a mencionar y lo va a decir así. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mira lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 39. ¿Qué dice? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ok, muchas gracias, mi hermano. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Sí te das cuenta? La ley de Moisés nunca pudo hacer eso. Lo único que hizo, en este caso, la ley, es mostrarnos que no podíamos. Entonces, todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ahí en su apunte, estos 2 pasajes, tanto Colosenses como el libro de los Hechos, afirman que los creyentes hemos sido justificados, perdonados de todo nuestro pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué pecado podría hacernos ir al infierno? De hecho, cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, todos nuestros pecados, ¿qué eran? Futuros. Si vos te pones a ver, eran futuros. Yo no estuve antes de Cristo, pero Él murió por mis pecados. Y yo no había nacido. Y está hablando de algo futuro, mi pecado era futuro. Entonces, puedo estar seguro, mi querido hermano, que hemos sido justificados y perdonados. Romanos capítulo 8, punto 11. Perdónenme, me voy a pasar unos 2 minutitos hoy de las 9, mi hermano, pero quiero terminar estos pasajes en esta noche, ¿sí? Amén. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. ¿Qué dice? Por lo cual estoy seguro. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, mi hermano, muchas gracias. ¿Vieron este pasaje? La seguridad que tiene. En otra versión dice, y estoy convencido. Así comienza. Estoy convencido de que nada me podrá jamás separar del amor de Dios. Y ahí empieza la lista. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes de...